¿Cuántas décadas puede tener una persona en su vida? Estuve con Zane durante 10 años criando hijos, sin estatus ni reconocimiento. A nuestro hijo lo llamaron bastardo y lo golpearon hasta que lo hospitalizaron, pero él quería que nos arrodilláramos y nos disculpáramos. Descorazonada, tomé al hijo que él se negaba a reconocer y me marché, con la intención de buscarle un mejor padre. Pero de repente se volvió loco. A mi hijo lo llamaron bastardo en la escuela y sus compañeros lo golpearon hasta que lo llevaron a la mesa de operaciones. Esperé ansiosa afuera del quirófano y llamé a Zane. El teléfono sonó un buen rato antes de que contestaran, y era la voz coqueta de una mujer. ¿Qué quieres de él? Por la noche era evidente lo que Zane estaba haciendo. Pero por una vez no fui considerada y le dije sin rodeos, devuélvele el teléfono a Zane. Por muy grave que sea el asunto, no vengas a arruinar mi buena relación. Tras decir eso, le colgó el teléfono a Zane. La enfermera me insistió varias veces en que pagara la cuota, pero como no tenía suficiente dinero, usé su tarjeta complementaria por primera vez. Probablemente la información del pago le indicó dónde estaba. A las 3 de la mañana, vino a buscarme. En ese momento acababa de calmar a mi hijo, que tenía 7 puntos en la frente, y ya lo estaba abrazando para que se durmiera. Por la noche unas manos frías se posaron en mi cintura. Medio dormido y medio despierto, temblé. Mi cuerpo lo reconoció antes que mi conciencia. Abrí los ojos y encontré su mirada, pero reprimí todas mis reacciones habituales. «Zane». Lo llamé forcejeando un par de veces. Frustrado por mi resistencia, se levantó y encendió la luz. Frunció el ceño y preguntó con impaciencia, ¿para qué me llamaste antes? Te devolví la llamada, pero no respondiste. Pensé que te había pasado algo. Miré a mi hijo instintivamente. Daba vueltas en la cama, inquieto como si fuera a despertar. No le respondí a Zane de inmediato, pero consolé a mi hijo un rato. Una vez que volvió a dormirse le dije con cautela, Zane, me estoy haciendo mayor y no es justo que me quede a tu lado. Mi familia me ha estado insistiendo en que me case. El rostro de Zane se ensombreció. ¿Estás usando a la niña para presionarme a casarme contigo? ¿Acaso hoy te enteraste de que no me casaré contigo? Tú eres quien me ha estado siguiendo como un perro, quien dijo que no quería un título, ¿y ahora quieres retractarte? Nunca pensé que me vería así, y lo negó apresuradamente. No me atrevo a intentarlo, fue mi familia quien me buscó. Zane guardó silencio un momento y luego se burló de mí. Tu táctica de retirarte para avanzar es muy astuta. Bien, quiero ver quién más se atreve a casarse contigo aparte de mí. Tras decir esto, ni siquiera miró al niño en la cama del hospital y se dio la vuelta para irse. Solo tomó mis palabras a broma e incluso se lo contó a sus otros amigos al día siguiente. Las risas resonaron por toda la sala privada. Seguí el mensaje de su amigo Eric y me acerqué parándome afuera de la puerta, donde podía oírlo todo con claridad. Zane, ¿de verdad la dejaste ir a buscar a alguien más? Alguien estaba deseando intentarlo, aunque es un poco mayor, todavía tiene encanto sobre todo porque la criaste tú. Me quedé en la puerta hasta que se me entumecieron las piernas, pero no me atreví a empujarla y entrar. Ni siquiera quería oír lo que decían a mis espaldas y me fui en silencio. La tarjeta secundaria que había usado una vez ya estaba congelada, y simplemente no podía afrontar los pagos posteriores. Al principio quería pedirle dinero, pero ahora me doy cuenta de que no puedo conseguirlo. No me quiere, vale. Pero ni siquiera le importa su propio hijo. El médico dijo que la lesión en la cabeza de mi hijo no solo podría dejarle una cicatriz, sino que también conlleva el riesgo de una conmoción cerebral. No me atrevo a arriesgar el futuro de mi hijo, así que no tuve más remedio que pedir dinero prestado a otros primero. Mi identidad es algo que debo mantener en secreto, y a menudo me ridiculizan, así que realmente no tengo amigos. Después de buscar, la única persona a la que pude pedir dinero prestado fue a Eric, un amigo que creció con Zane, quien me avisó ese día. Pero no es una obra de caridad, pedir dinero prestado siempre tiene un precio. Quedé con él para cenar, y mientras cortaba torpemente el filete de mi plato, de repente me agarró la mano y me dijo, Zane lleva mucho tiempo harto de ti, pero como te aferras a él y hay un niño de por medio, no puedes soltarte. Sé que todos estos años has estado a su lado, siempre pagando sus cuentas y dándole regalos, y sin embargo no has ganado nada.
Pero yo soy diferente. Me frotó la mano, lleno de significado sugestivo. Luché un par de veces, pero no pude apartar la mano. Antes de que pudiera responder, Zane abrió la puerta de una patada y entró furioso, volcando la mesa. ¿Qué crees que estás haciendo? Eric esbozó una sonrisa incómoda, sin atreverse a responder. Le agarraron la mandíbula y me vi obligado a levantar la vista y sostener su mirada. Apretó los dientes, se acercó a mí y me preguntó, ¿es otra provocación que se te ocurrió? Admito que funciona. ¿Solo quieres verme celoso? Bien, te complaceré. Estoy harto de esto y si lo arruino, nadie más lo disfrutará. La corpulenta figura de Zane me impidió el paso. Cuando me levantó por la cintura, miré por encima de su hombro y me encontré con Eric, que se quedó paralizado en el sitio por un instante. Aunque lo consideraban un amigo, más bien un seguidor, Zane no lo dejó irse, así que no se atrevió a alejarse. En ese momento entré en pánico y forcejeé con fiereza. Luchar fue inútil, solo me permitió ver mi verdadera identidad con claridad. Para Zane yo solo era un perro pegajoso, un juguete del que se había cansado. Ciertamente no era una persona viva. Por suerte el dinero que había pedido prestado, aunque la otra parte no obtuviera ningún beneficio, no se atrevió a pedirlo de vuelta. Arrastré mi cuerpo exhausto de vuelta al hospital y me quedé junto a la cama. La escuela volvió a llamar. La maestra dijo que ese día mi hijo había mordido al otro niño, y que la marca de la mordedura aún no se había borrado. Querían que fuéramos, madre e hijo, a disculparnos. Me quedé atónita y pregunté con incredulidad, ¿mi hijo está herido y hospitalizado, y quieren que me disculpe con la otra parte? La maestra fue firme y no me dio la oportunidad de negarme. Lleno de ira, corrí a la escuela con la intención de buscar justicia para mi hijo, pero me encontré con Zane Wright en la puerta de la oficina. Acababa de doblar la esquina, sosteniendo a un niño gordito de la misma edad que mi hijo, con una marca de mordedura en la cara, riendo y charlando con una mujer a su lado. El niño gordito se agarró la ropa, llorando y gimiendo, «Papá, ese cabrón me hizo bullying, tienes que ayudarme a vengarme. Quiero que se arrodille y se disculpe». Entré a la oficina nerviosa. Zane entró con el niño gordito en brazos, aún con un rayo de esperanza en mi corazón antes de que hablara por justicia en su nombre. Hasta que dijo, «Maestra, un niño perfectamente sano fue mordido así en su escuela, y la otra parte ni siquiera vino a disculparse». ¿Qué clase de padres crían a un niño así? Me quedé en la esquina, sin que Zane se diera cuenta cuando entró. No fue hasta que la maestra me señaló y dijo, «La madre del niño está aquí». La forma de resolver este asunto en concreto debería ser discutida entre ambos padres. Solo entonces me miró con una pizca de sorpresa en el rostro. «¿Qué haces aquí?» Mi mirada se detuvo en lo que parecía ser su feliz y perfecta familia de 3, sin saber siquiera qué expresión poner. Se me llenaron los ojos de lágrimas durante un buen rato, pero las contuve, sin querer dejarlas caer. Forzando una sonrisa forzada, le ofrecí mis bendiciones. «Feliz reencuentro familiar, felicidades. Me acosa, me gasta bromas, para mí, se ha vuelto normal, ya no me importa. Pero para que siquiera oprima e insulte a su propio hijo». De repente me armé de valor y levanté la mano para abofetearlo. Al mismo tiempo le dije a la maestra, «No me inclinaré ni les pediré disculpas. Estoy aquí para transferir a mi hijo a otra escuela. Tu escuela tolera y fomenta esta arrogancia, y ya no me atrevo a confiar el bienestar de mi hijo en tus manos». Zane se tocó el punto donde lo golpearon con incredulidad, frunciendo el ceño mientras preguntaba, «¿Qué quieres decir con eso?» «Ya estoy harto de tus trucos». «¿Por qué estás tan ansioso por ascender últimamente? Creo que te he rechazado claramente muchas veces». No entiendo por qué Zane saca esto a colación ahora, pero de repente entiendo por qué a mi hijo lo llamaban bastardo en la escuela. «Zane, ¿nos conocemos tanto?» Intenté mantener la calma, haciendo todo lo posible por distanciarme de él. «Admito que estaba ciego en aquel entonces, pero ten por seguro que los estándares de tu familia son altos y nunca tuve la intención de ascender. Mi hijo es mi único tesoro, y si alguien se atreve a intimidarlo de nuevo». Miré al chico gordito, luego a la otra señora, amenazando fríamente. «Soy pobre y vulgar con solo una vida miserable, así que estoy dispuesto a hacer lo que sea». Mis duras palabras asustaron a la madre y al hijo,
pero Zane los defendió en ese momento. Fiona, no caeré en la misma trampa 2 veces. Deja de fingir independencia y fuerza, y discúlpate con la señorita Hazel y su hijo. Lo miré conmocionado y al oír sus palabras, recordé que una vez tuve mi propio trabajo y carrera. Al ver que no obedecía sus órdenes, me instó de nuevo: no me hagas bromas ni retrases mis asuntos importantes. No tengo tanta paciencia para jugar contigo. Hazel captó el significado y se echó a reír. Se acercó a Zane fingiendo coquetería. Me mataste del susto, resulta que solo fingió. Pensé que de verdad se había atrevido a hacer algo malo. Entonces solo puedo pedirte protección, después de todo, sí que me dan miedo los perros rabiosos. Zane no negó la burla del otro, pero me instó fríamente. Si no quieres disculparte, deja que tu hijo venga, ya que fue su culpa causar el problema. No esperaba que fuera tan cruel y lo volví a interrogar. Él llevó al niño al hospital a golpes, ¿y quieres que venga a disculparse con quien lo lastimó? Zane, ni un tigre se comería a su cachorro, eres peor que una bestia. Deja de fingir, estoy harto de verte así. Tras gritar con impaciencia, hizo una llamada. Sus guardaespaldas ignoraron las protestas del médico y arrastraron a su hijo. Afuera llovía, la herida del sol se reabrió, la sangre se extendía por el rostro idéntico al de Zane. Me miró y preguntó: «Mamá, ¿dónde está papá?» Mi tío dijo que quería verme. Zane estaba a unos metros de distancia con su guardaespaldas sosteniendo un paraguas. La fuerte lluvia nublaba la vista y solo lo oí decir: «Leo, arrodíllate y discúlpate». Antes de que mi hijo pudiera comprender la situación, quienes lo arrastraban lo aplastaron contra el barro empapado por la lluvia. Vi innumerables rostros pegados a la ventana, y me pareció oír sus conversaciones en susurros. Corrí a proteger a mi hijo arañando y mordiendo al guardaespaldas de Zane, intentando rescatarlo, pero fue en vano. La fuerte lluvia me empapó la ropa al instante. Empecé a arrepentirme de no haberlo escuchado ni de no haberles pedido disculpas, lo que provocó que mi hijo se viera arrastrado a este sufrimiento. Luché en vano, me arrodillé y les pedí disculpas, rogándole a Zane que dejara ir a mi hijo, diciendo que su herida no podía infectarse. Pero nos ignoró, contestó una llamada y luego se dio la vuelta para irse. Hazel se me acercó mirándome con arrogancia. ¿Ves? ¿Y si mi hijo le hiciera daño al tuyo? Aunque matara a golpes a este cabrón, la gente lo alabaría. Hay gente que nace con una vida sin valor. Cuando él y yo celebremos nuestra boda, te enviaremos una invitación. Me pisó la mano triunfante presionándola con fuerza varias veces antes de perseguir a Zane y marcharse. Después de que se fueran, llevé a mi hijo de vuelta al hospital. El médico me dijo que la herida de mi hijo definitivamente dejaría cicatriz y me preguntó qué clase de padre era yo. Se me partió el corazón. Después de abrazar a mi hijo y llorar a gritos, me asaltaron otros pensamientos. ¿Estarías dispuesta a irte con mamá? Donde esté mamá, ahí está tu hogar. Después de que mi hijo accediera, vendí el reloj que Zane me había dejado, compré 2 billetes de avión al extranjero y saldé la deuda del hospital. Al día siguiente Zane vino al país con ese Rolex personalizado único para confrontarme. ¿Es esta también tu forma de obligarme a ir a buscarte? ¿Quién te dijo que empeñaras mis cosas? Ya no me quedé enredado en el asunto. Mirando el rostro que había amado durante 10 años, pregunté sin rodeos: «Llevo 10 años contigo, ¿no es justo pedir una compensación por la pérdida de mi juventud?» Al oír esto montó en cólera y destrozó muchas cosas de la casa. ¿Aún te sientes ofendido después de estar conmigo? Al final descargué mi ira en mí. Si necesitas dinero, puedes venir directamente a mí. No hay necesidad de recurrir a trucos tan bajos y despreciables. Me arrojó ese reloj carísimo que había rescatado, lo que me hizo reflexionar. Después de que se fue, me puse un pañuelo de seda para cubrirme los moretones del cuello y miré la foto familiar que sostenía mi hijo. Zane ya lo había destrozado. La foto era una que le había pedido a alguien que la editara con Photoshop. Al fin y al cabo, Zane nunca se había tomado una foto familiar con nosotros. Mientras estaba agachado en el suelo recogiendo fragmentos de vidrio, sonó el timbre. El mensajero había llegado con la invitación que Hazel le había prometido. ¿De verdad iban a casarse? Resultó que Zane no era un soltero empedernido.
Simplemente no quería casarse conmigo. La boda era mañana. Hazel debió de temer que armara un escándalo o me aferrara a él, así que envió la invitación en el último momento. El banquete de bodas estaba programado solo 1 hora antes de mi vuelo. Si iba, habría desperdiciado mi billete de avión. No tenía intención de asistir. Guardé la invitación, junto con la foto familiar destrozada, los informes médicos de las diversas hospitalizaciones de nuestro hijo y las facturas, todo en una caja, y le encargué a otra persona que se la entregara a Zane por mí. La unión de las dos familias fue grandiosa y animada, la boda de este siglo incluso se transmitió en vivo. Tuve la suerte de ver a Zane vestido de novio. Era muy guapo, sí, pero por desgracia, no había futuro entre él y yo. La persona que me ayudó a entregar el regalo le guardaba rencor a Zane y no dudó en causarle problemas el día de su boda. A través de la transmisión en vivo en mi teléfono, lo vi levantarse repentinamente y subir al escenario, sosteniendo la caja de regalo que le había dado. De pie frente a todos, gritó: «Me opongo a esta boda». Abrió la caja y se la ofreció a Zane. Al ver que este último se resistía a aceptarlo, dijo de repente: «Esta es la reliquia de Fiona». Improvisó sobre la marcha, soltando disparates. «Tu hijo murió de una herida infectada por tu culpa». Ella, desolada, lo siguió desesperada. Partiendo de lo que ya tenía, falsificó un certificado de defunción. En un momento como este, Zane seguía insistiendo en su idea. «¿Qué beneficio te dio para que actuaras con ella?». Miró a Hazel, luego se volvió hacia su primo Kevin y le dijo: «No dejes que retrase la boda». Su primo sacó el boutonniere del padrino, se lo prendió, retrocedió unos pasos y fingió ser inocente para todos. ¿De qué tonterías habla el novio? Zane aún no entendía la situación. Frunció el ceño y preguntó: «Primo, ¿no es hoy tu boda?». En un momento como este, su archienemigo echó leña al fuego y respondió a su pregunta anterior. «No tiene dinero, ni poder, ni contactos. Dime, ¿qué clase de recompensa podría ofrecerme?». La cámara se movió un par de veces, no pude oír su conversación ni ver con claridad la escena caótica. Solo pude deducir por las voces estridentes de los invitados que parecían haber empezado a pelear. Justo en ese momento sonó el anuncio del avión, recordando a los pasajeros que el avión estaba a punto de despegar y que debían apagar sus teléfonos. Cuando apagué el mío, pensé que por fin había ayudado a mi hijo a desahogar su ira. Incluso viajar a un país desconocido se convirtió de repente en algo que ansiaba. Después de un vuelo internacional de 10 horas, todavía era de día debido a la diferencia horaria al aterrizar. En un país extranjero, usé mi inglés deficiente para comunicarme con los lugareños y decidí dónde alojarnos. De camino al hotel, encendí el teléfono y vi muchas llamadas perdidas. La mayoría eran de Zane. Aún así me envió muchísimos mensajes el día de la boda, parecía que estaba furioso. Configuré mi teléfono para rechazar llamadas e intenté encontrar la transmisión en vivo de la boda, pero la habían eliminado de todas partes. Supongo que ambas familias se sintieron avergonzadas. Por suerte, alguien estuvo dispuesto a informarme. La persona que me ayudó a entregar mi regalo respondió a mi llamada temprano por la mañana y no se enojó en absoluto. En cambio, siguieron alardeando de su logro. Esta vez quedó completamente desprestigiado. Nunca me había sentido tan aliviado en mi vida. Ahora, cuando pienso en ti, me viene a la mente una frase: los perros que muerden no ladran. Fiona, todos se ríen de ti por ser un perro al lado de Zane, pero eres la única que lo mordió fuerte. Es imposible entre tú y él ahora. ¿Qué tal si me das una oportunidad? Estoy dispuesto a casarme contigo y a que su hijo me llame papá. Habló sin parar. Miré a mi hijo dormido en mis brazos, toqué suavemente la herida de su frente y negué con la cabeza. No puedo llegar a una familia como la tuya. Parecía que nunca esperó que me negara. Tras una larga pausa, preguntó: ¿es que no puedes llegar a una familia como la tuya o que nos menosprecias? Si ni siquiera me admiras, ¿qué clase de padrastro piensas buscarle a Leo? Estaba bromeando, pero respondí en serio. Un hombre amable, considerado y con mucho tiempo libre para estar con nosotros dos, madre e hijo. Resumió y comentó que tenía una personalidad completamente opuesta a la de Zane. En aquel momento solo era una broma. Pero realmente apareció en mi vida una persona así. Era cálido y generoso,
se enamoró de mí a primera vista. Después de varios encuentros intencionados, cuando los vi a través de ellos, no se avergonzó y me lo confesó directamente. Le hablé con amabilidad, pero ante esta situación, no supe qué responder. Tras negarme nerviosamente, tomé la iniciativa de mencionar la existencia de mi hijo. Sin embargo, no se echó atrás, en cambio, dijo que quería ganarse su confianza. Insistente y entusiasta, cuando llegó con tantos regalos para el niño, no tuve más remedio que invitarlo a pasar. Miró a su hijo un poco sorprendido. Me resultaba familiar. ¿Puedo preguntar quién es el padre del niño? Está muerto. No quiero hablar de eso. Perdón por mencionar algo tan doloroso. No es realmente doloroso. Nos trató mal a mí y al niño. Para ser sincero, me alegro de que haya muerto. Respondí con toda franqueza, con la esperanza de disipar su admiración por mí. Pero mi hijo me tiró de la mano con expresión algo preocupada. Mamá, por favor, para. En ese momento aún no presentía la crisis inminente. ¿Te encuentras mal? ¿Por qué tienes la cara tan roja? Me agaché para tocarle la frente y cuando la punta de mi dedo rozó la cicatriz que había quedado, oí una voz desde atrás. ¿Cómo era posible que no supiera que estaba muerta? Era la voz de Zane. Me preguntó con sarcasmo, ¿de verdad planeas casarte con otra persona y tener a mi hijo? ¡Qué gran cosa! El pretendiente nunca imaginó que mi difunto esposo pudiera volver a la vida. Aunque su rostro estaba lleno de conflicto, me ayudó a bloquear a Zane, cuya expresión era tan mala que parecía a punto de golpear a alguien. En ese momento sentí una ligera atracción por él. Los dos lucharon, y por el momento no se había decidido quién ganaría. Pero no había que subestimar a los guardaespaldas vestidos de negro que estaban detrás de Zane. Temiendo que William sufriera, tuve que detener esta farsa. Zane se detuvo. Había recibido un puñetazo en la cara, esa cara que se parecía a la de su hijo, con los ojos amoratados. No estaba enojado, sino que me miró como si estuviera viendo un tesoro perdido que ha reencontrado. Creí que estabas realmente muerto. Ese cabrón me mintió, diciendo que tú y Leo habían fallecido. Con una profunda emoción, se abalanzó sobre mí para abrazarme, pero lo esquivé. Dije con frialdad, señor, invadir propiedad privada es ilegal. Se quedó paralizado. Mi hijo se paró frente a mí, blandiendo su espada de juguete, impidiéndole acercarse. Chicos malos, aléjense de mi mamá. No pueden hacerle daño. Bajó la mirada hacia la pernera del pantalón que le habían tocado, con un tono algo impotente. Leo, ¿no me reconoces? Soy tu papá. Mira, cuánto nos parecemos. Mi padre ha muerto. Su rostro se ensombreció de nuevo y temí que se ensañara con mi hijo, así que lo protegí rápidamente. Por suerte al final no hizo nada, solo me explicó que todo había sido un malentendido. El que se casó fue claramente mi primo Kevin. Fui a la escuela antes porque estaba enfermo y me rogó que cuidara de su prometida. Me pusieron en la boda. Nunca tuve la intención de casarme con ella. No te dejes engañar. No discutí con él sobre esto, pero miré a un guardaespaldas detrás de él. Recuerdo que llovía a cántaros ese día. Fue esa persona quien inmovilizó a mi hijo contra el suelo y lo obligó a disculparse con Hazel. Zane parecía ansioso por demostrarme su arrepentimiento y sus sentimientos. Inmediatamente le ordenó, sal y arrodíllate hasta que estén dispuestos a perdonarte. Pero no me conmovió en absoluto. Al verlo aún en ese estado de arrogancia, ya no tenía miedo, solo diversión. ¿Qué finges exactamente? ¿Haría eso sin tus órdenes? Admito que lo odio a Hazel y a su hijo, odio a mucha gente, pero Zane, a quien más odio, eres tú. Los huérfanos y las viudas en un país extranjero deben priorizar la seguridad. Lo apunté con mi arma de defensa personal y luego la apunté hacia la puerta. Sal de mi casa. Nunca esperó que fuera tan decidido. Mientras levantaba las manos y retrocedía, intentó convencerme de que bajara el arma, advirtiéndome que tuviera cuidado. Después de irse, no se fue de inmediato. En cambio, se quedó afuera de la puerta, diciendo que quería compensarnos, madre e hijo, y rogándome que lo perdonara. Y la supuesta compensación fue, Fiona, casémonos. Al oír esto, incluso creí estar alucinando.
Primero convencí a William de que se fuera rápido para evitar que se viera envuelto en el asunto. Luego le rocié directamente el agua sucia que quedó de lavar las verduras. Vete. Te lo he dicho muchas veces, no quiero ser tu esposa. Quizás antes tenía esperanzas, pero después de decepcionarme tantas veces, naturalmente no volvería a ser ingenua. Quizás muchas cosas solo se extrañan de verdad después de perderlas. O quizás a gente como Zane nunca la han abandonado. Así que últimamente lo veo por aquí constantemente. Su insistencia es incluso peor que la de William. Justo cuando estaba considerando mudarme a otra ciudad para empezar de cero, mi hijo dio vueltas en la cama en plena noche, aferrado a su peluche mientras se acurrucaba en mis brazos. Me preguntó con ansiedad, «Mamá, ¿lo vas a perdonar? ¿Por qué dices eso? Últimamente no lo has regañado ni has rechazado los regalos que te dio». Mi hijo me miró preocupado. «Por favor, no aceptes nada de él y no lo perdones, ¿de acuerdo? Creceré rápido y ganaré dinero para comprarle todo a mamá. Estoy dispuesto a aceptar al tío William. Si tuviera que tener un padre, lo elegiría a él». Mi hijo murmuraba mucho y siempre que mencionaba a William, parecía dispuesto a complacerlo. Me hizo reír cuando se frotó la cabeza mientras le preguntaba, ¿de verdad no quieres reconocerlo? Es un tipo malo. Mamá siempre lloraba y la acosaban cuando estaba con él. Mi hijo no mencionó los agravios que sufrió. En cambio, mencionó las lágrimas que yo una vez derramé. ¿Hubo muchos? Ya no lo recuerdo. Solo recuerdo que fue un pasado amargo que no quiero revivir. No lo perdonaré, pero tampoco rechazaré el dinero. Mamá solía ser demasiado idealista, lo que te causó mucho sufrimiento. Al principio, Zane se sintió atraído por mí por mi afán de superación y mi diligencia. Así que tomó la iniciativa de buscarme. Más tarde se resintió porque estaba demasiado concentrada en el trabajo y apenas tenía tiempo para nuestra relación. Me pidió que dejara mi trabajo y me quedara a su lado. Al principio no quería, pero en ese momento estaba embarazada de nuestro hijo y la empresa me presionaba constantemente, así que no tuve más remedio que dejar que se saliera con la suya. Aún así, no podía dejar de lado mi orgullo e insistí en repartirlo todo a partes iguales con él. Pero nuestros estatus sociales eran muy distintos, esta relación nunca fue igualitaria desde el principio. Los regalos que él me daba con indiferencia valían decenas de miles, mientras que yo trabajaba duro en trabajos de medio tiempo y solo podía permitirme darle regalos baratos a cambio. Sus amigos incluso se burlaron de mí por ser pobre. Al mirar atrás, fui tan tonta al tomarme el amor tan en serio. Tras un breve recuerdo del pasado, abracé a mi hijo y lo consolé. Cariño, mamá nunca perdonará a nadie que te haya hecho daño. Pero él es tu padre biológico y debería ser responsable de tu educación. ¿No sería una tontería guardar el dinero por orgullo? Aún así, tuvo que llevarse a su hijo a vivir a otro lugar. En momentos como este el dinero era crucial. Esa noche le dije muchas palabras sinceras a mi hijo, haciéndole entender mi actitud hacia Zane. Mi hijo murmuró muchas cosas malas y al final mencionó a William. Mamá, entonces el tío William, ¿será mi nuevo papá? No, respondí en mi corazón. William estaba en la flor de la juventud, era bastante extraño que incluso me quisiera. No se opondría a alguien tan poderoso e influyente como Zane por mi bien. No podía protegerme ni estaba obligado a hacerlo. Desaparecer fue la decisión correcta. Duerme bien y no te preocupes por asuntos de adultos. En un par de días, mamá te llevará a ver a los pingüinos, ¿de acuerdo? Bien. Los niños son fáciles de calmar. Enseguida desvié su atención. No volví a mencionar a William y esperaba con ilusión la vida que me esperaba. Escaparme con un niño es algo que ya he hecho antes, así que lo conozco. Con mi experiencia previa, estaba segura de que no cometería ningún error. Pero no esperaba que, tras los varios intentos fallidos de Zane por hacer las paces, ella siquiera contara con ayuda externa. La situación actual de Zane, ahora, me bloqueaba el paso con una expresión algo desagradable. Tartamudeó, incapaz de articular una frase completa después de un largo rato. Pensando en su anterior comportamiento autoritario, no la traté mejor solo por su estatus de superior. Creo que no tenemos nada de qué hablar. Tú me menosprecias y yo tampoco seré una molestia para ti.
Las palabras que había pronunciado antes se convirtieron en un boomerang clavado en ella. Se quedó allí parada, incómoda, y yo tomé la mano de mi hijo, ignorándola y con la intención de seguir adelante. Al ver que realmente no tenía intención de prestarle atención, me llamó apresuradamente. ¿Sabes que no le ha ido bien estos últimos 2 años? Creía que estabas muerta, incluso tuvo pensamientos suicidas, ahogaba sus penas en alcohol a diario, y estuvo hospitalizado varias veces. Zane solo había empezado a participar activamente en el canal financiero en los últimos 6 meses, antes de eso, desconocía su paradero. Me detuve y la miré en silencio. Quizás este gesto le dio esperanza y continuó, admito que menosprecié tu pasado, pero le gustas y lo he aceptado. Acepto que seas mi nuera. De repente solté una carcajada. Tía, me doy cuenta de que tú y Zane son en realidad madre e hijo biológicos. Ambos comparten la misma arrogancia moralista, negándose a escuchar lo que dicen los demás. Ella nunca esperó que desdeñara su caridad. Tras dudar un buen rato, miró fijamente a mi hijo y me dijo, no puedes dejar que el niño no reconozca a su propio padre, ¿verdad? Está mejor con nosotros que contigo, una mujer inútil. Esto me dolió mucho. Pero mi hijo se levantó y replicó, abuela, no tienes por qué preocuparte. Mi madre nunca ha permitido que sufra ninguna injusticia. Si acabara en tus manos, esa sería la verdadera miseria. Pensando en los agravios que sufrió mi hijo en aquel entonces, se me partió el corazón y perdí las ganas de seguir discutiendo con ella. Simplemente recogí a mi hijo y me fui. En cuanto al estado lamentable de Zane que ella mencionó, muchos otros lo insinuaron después de ella. Esa misma noche incluso escupió sangre delante de mí. El guardaespaldas le dio agua y medicinas, y le instó a no arruinar su salud de esa manera. Me ignoró mirándome fijamente como si quisiera ver mi ansiosa preocupación por su estado, y se apresuró a quitarle el puesto al guardaespaldas para cuidarlo. Pero no lo hice. Cerré la puerta con llave. Pasé junto a él y salí. Intentas hacerte la víctima para ganar compasión. Zane se limpió la sangre de la comisura de la boca y negó con la cabeza. Después de que te fuiste, a nadie le importó mi salud. Me hospitalizaron varias veces por hemorragia estomacal, lo que me dejó con una afección estomacal crónica. Puedo mostrarte los informes del hospital. No te miento ni me hago la víctima. Lo ignoré, simplemente levanté el paraguas sobre la cabeza a mi hijo, le agarré la mano, pasé de largo a Zane y salí. Zane, tu actuación es muy torpe. Con tu habilidad, no es difícil que todos te sigan el juego. La lluvia golpeaba a Zane, difuminando también las manchas de sangre en el suelo. Mi hijo y yo nos subimos al coche que habíamos reservado con antelación, rumbo al aeropuerto. Se pegó a la ventanilla mirando hacia atrás, y solo cuando ya no pudo ver la figura de Zane me preguntó, mamá, parece que está muy enfermo, no te miento. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué dijiste que estaba actuando? Saqué el pingüino de juguete que había comprado antes y se lo di a mi hijo, jugando con él mientras cambiaba de tema. Soy muy mezquina. En aquel entonces, Zane no me creyó una y otra vez e insistió en acusarme falsamente. Ahora que tengo la oportunidad de que experimente lo que es ser calumniado, no me contendré. No quiero que mi hijo sepa de estas oscuras maquinaciones de adultos. En cuanto llegamos al aeropuerto, mi hijo me agarró de la manga y vacilante dijo, mamá, tío William. Nunca pensé que aún no lo hubiera olvidado. El tío William también tiene su propia vida, no hay necesidad de molestarlo. Disculpen la tardanza. William, que llevaba días desaparecido, apareció ante mí. Parecía no haber descansado bien últimamente y lucía un poco demacrado, pero se había cuidado de acicalarse. He estado pensando mucho últimamente y comparado con tu exmarido, no tengo muchas posibilidades. Pero... miró a su hijo. Sigo sin querer rendirme. Por favor, dame la oportunidad de estar a tu lado. Ya estamos en la sala de facturación. Veo a Zane y a su numeroso grupo de guardaespaldas detrás de mí. Como no quería perder tiempo, me registré rápidamente y me dirigí directamente a seguridad, sin responderle a William. Él también compró un boleto y me siguió, subiendo juntos al avión. Hasta que el avión despegó, todavía no había visto a Zane en este vuelo. William me preguntó, ¿no dijiste que ibas a ver pingüinos? Creí que ibas a la Antártida.
¿Por qué vas a Sudamérica? Sabía que mi hijo no se guardaría nada y se despediría de todos sus amigos. También sabía que, después de escaparme una vez, Zane me vigilaría. Por eso lo dije así a propósito. También hay pingüinos ecuatoriales en Sudamérica. Respondí brevemente a su pregunta y luego me puse el antifaz, fingiendo no querer comunicarme. Mi hijo no había volado muchas veces y estaba muy emocionado. Charló mucho con William e incluso le agradeció los juguetes que le trajo. En un rincón donde no podía verlos, parecían haberse familiarizado. Gracias a la actitud de William hacia mi hijo, tuve una conversación sincera con él. Le hablé de mis problemas, mencionando el pasado no tan agradable entre Zane y yo. En momentos como este, aún quería que supiera cuándo retirarse. William me escuchó en silencio mientras le contaba el pasado, observándome atentamente hasta que el avión entró en una zona de turbulencia. Perdí el equilibrio y caí hacia la izquierda. Era evidente que llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero aún así entró en pánico y corrió a protegerme. Por eso mi espalda baja golpeó el reposabrazos de otra persona, y no paraba de pedirle disculpas. La azafata que estaba cerca tranquilizó a todos en varios idiomas. La turbulencia terminará pronto. Por favor, regresen a sus asientos y abróchense los cinturones. La última frase iba claramente dirigida a William. William sonrió torpemente, aún demasiado tímido para levantarse. Su aliento me rozó la cara, haciéndome cosquillas. Lo oí susurrar: «¿Has pasado por tanto dolor antes? Quiero ocultar esos recuerdos tristes». ¿No dicen que el tiempo revela el verdadero corazón de una persona? Al menos dame la oportunidad de mostrarte lo que siento. Aún no se había dado por vencido. Esta vez, no volví a negarme y solo le dije que había reservado una casa de familia con antelación. Quería que eligiera un lugar cercano para quedarse y así no tuviera donde descansar. Pero se hizo el tonto y simplemente se apoderó del sofá de la sala. En los días siguientes, se volvió cada vez más excesivo. Parecía que quería ocupar todos los lugares donde vivía y dejar su huella. Zane fue a la Antártida ese día. Tras buscarme durante mucho tiempo sin éxito y confirmar mediante preguntas en el vuelo que lo había engañado, enfermó gravemente. Tras ser hospitalizado, le diagnosticaron cáncer de estómago en etapa avanzada. En ese momento no pudo encontrarme y sus subordinados no estaban dispuestos a buscar diligentemente a un moribundo. Para asegurarse de que me enterara, incluso le rogó a su antiguo némesis, la misma persona que me ayudó a arruinar su boda. Le enviaron el historial médico, y hablaba de lo lamentable que es Zane ahora, pero también estaba poniendo a prueba mi actitud. Al ver que no mostraba ninguna reacción emocional, solo pudo tomar la iniciativa y preguntar: ¿entonces regresas a tu país? ¿También estás aquí para defenderlo? ¿Qué usó exactamente para sobornarte? Nunca esperó que dijera eso, quería demostrar su valía, pero le pareció ridículo, así que finalmente se rió a carcajadas. No, tú. Por favor, díselo. Eres realmente despiadado con este movimiento. Se dio cuenta de que lo hacía a propósito, pero aún así no pudo evitar decir: ¿de verdad no volverás a verlo una última vez? Iré a verlo una última vez. Más tarde, Zane, aferrándose a mi promesa, soportó su enfermedad día tras día, pero nunca me esperó. La supuesta última mirada que le di fue en su funeral. Llevé a William y le regalé un ramo de crisantemos blancos. William me tomó la mano, aparentemente temeroso de que me molestara, apretándome la palma a propósito para llamar mi atención. Ánimo, el difunto ha fallecido, los vivos deben mirar hacia adelante. No dije nada, solo le pedí a mi hijo que también contara. Mi hijo obedeció, pero en lugar de que yo lo jalara, le tendió la mano a William. Quiero que papá me abrace. Me hizo reír, y miré al atónito William animándolo. Adelante, padre del niño. Cuando los tres nos íbamos, el abogado nos cerró el paso. Zane había llevado una vida opulenta, pero solo dejó un heredero, Leo. Se fue apresuradamente y no dejó testamento. El abogado vino a hablar con nosotros sobre la división de la herencia, también fue idea de su primo. Querían darme dinero y despedirnos. Pero como mi hijo es el único hijo de Zane, no cedimos, así que no tuvieron más remedio que recurrir a los tribunales y reducir las pérdidas con mucho esfuerzo. Para cuando recibí la herencia, mi hijo ya había crecido casi tanto como yo.
La hierba sobre la tumba de Zane ya estaba muy alta. Todos luchaban por el poder y las ganancias, pero nadie pensó en él ni fue a atender su tumba.